se pasaron un poco. Pues bueno, señores, la economía creciendo mientras el presidente Gustavo Petro sigue tratando de pelear con los medios de comunicación que de cierta u otra manera pues están aprovechando esta tormenta política para darle y darle y darle más al gobierno. El último escándalo es el que enreda al señor Bonilla, el señor ministro de Hacienda, que el día de ayer hablamos precisamente de eso, ya pues que le aprobó préstamos por 3.500 millones de pesos al gobierno. Yo no sé si René tuvo la oportunidad de ver unos supuestos chats de que tuvo el señor Ricardo Bonilla con Sneider Pinilla y con Olmedo López. Les voy a dar un detalle, yo no los voy a mostrar, pero yo no los voy a mostrar por una simple razón, porque son una transcripción de unos chats. Entonces, ¿qué hace Noticias Caracol? Noticias Caracol, en lugar de mostrar los chats como son, ya sea a través de un pantallazo real, se crea, no sé, en Paint, con el logo de WhatsApp, con un formato de letra totalmente absurdo, crea los chats y los transcribe y muestra eso. Los chats pueden ser ciertos, pero eso no ayuda a la credibilidad. O sea, ¿por qué hacen eso? Porque están creando imágenes. Eso les siembra dudas a la gente. Publiquen los chats correctos. Pero esto generó una polémica tremenda, inclusive Margarita Rosa de Francisco salió en un trino muy polémico y le están dando duro el sector del petrismo porque prácticamente le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, querido René. Fuerte la vaina. La verdad a mí me sorprende cómo la gente, o sea, es que son los chats, yo solamente voy a opinar una cosa, yo sí los vi, ¿sí? Pero los chats no dicen, venga, estamos haciendo esta vuelta para poder hacerlo de tal. No, los chats dicen que me va a aprobar la plata, sí, todo bien, yo le voy a aprobar la plata. Listo, ya está lista la plata. Listo, ya hablé con el ministro, sí, ya hablé con el ministro para que mande la plata. Listo, ok, tomen la plata. Pues, marica, eso es algo, no, o sea, a mí la verdad se me hace que son unas vainas totalmente normales, ¿sí? El problema es que tienen que comprobar que esa plata fue parte de un verdadero entramado de corrupción, o sea, o que se iban a robar la plata, o que la plata era para entregársela a los congresistas, o que la plata era para que la gente votara, o que la plata era para alguna cosa de esas, ¿sí? A mí sí se me hace, y soy muy sincero, que es un gran distractor de la opinión económica. Y acabo de hacer un análisis buscando las cifras de crecimiento, realmente abrí los diarios económicos del país, que son portafolio y son la República, y en vez de tener en su primera noticia una noticia económica, uno en la República abre, presidente Petro negó que el gobierno compre congresistas para aprobar reformas, ¿sí? Eso es lo primero que uno encuentra. Y en la República interpone la primera demanda para tumbar la reforma pensional de Petro. Y en portafolio, perdón. Y estos son los diarios económicos del país. O sea, hay un afán real por generar escándalos, por generar disrupción dentro del mismo sistema nacional y dentro de la opinión nacional. Y yo vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Los medios de comunicación obedecen a agendas impuestas por las personas que manejan estos medios. Entonces, digamos que ahí sí hay que cogerlo como con pinzas y yo creo que sería más nefasto para el país que finalmente terminaran renunciando sin pruebas y armando un zaperoco gigantesco. Sí sería muy bueno que la justicia fuera operante y en este caso sí fuese muy rápido, o sea, que realmente nos trajera resultados rápidos y ahí sí, como decimos todo el tiempo, que caiga el que tenga que caer, ¿sí? Pero que caiga en orden, porque lo que quieren es generar sí, tormenta política, podemos llamarlo así, una tormenta política, simple y llanamente porque no les gusta quien está en el poder. O sea, lo que en mi casa llamaría joder por joder, ¿sí? Fregar la vida por fregar la vida. Y realmente yo voy a decir una cosa acá, y es que uno de los principales factores para alejar la inversión en Colombia y que no haya inversión, especialmente inversión interna, son las mentiras de los medios de comunicación. Los medios de comunicación mantienen al país en un estado de estrés y en un estado de nerviosismo todo el tiempo. Todo el tiempo hay un estado de nerviosismo y eso aleja la inversión, ¿sí? Eso hace que la inversión sea distante. No demora en salir un analista político a decir que ese crecimiento de 2.4 es falso, que es mentira, que no se tuvieron en cuenta determinados sectores, que lo que pasa es que eso es normal, que eso era fruto de la normalidad del país, que hay otros países que se ponen a compararnos con Brasil, por ejemplo. A mí me encanta cuando nos comparan con Brasil. Brasil es una de las 10 potencias industriales del mundo. La diferencia industrial y agrícola entre Brasil y Colombia es
abismal, es absolutamente gigante. Nos comparan con México, que es un gran proveedor de mercancías a los Estados Unidos, que tienen toda su zona norte, muchas de las manufacturas que emigraron de los Estados Unidos después de la ANLA, que es el Tratado de Libre Comercio que tienen allá en el norte, y que tiene muchísima industria en el norte de México, que es un país con muchísimos más habitantes, por lo tanto tiene un índice de producción mucho más grande que el nuestro. Sí, es una manipulación continua de la información y es un terrorismo mediático todo el tiempo, y eso afecta muchísimo. Mira que el estado mental de las personas afecta a la productividad. China tiene un principio, China ya sacó 800 millones de personas de la pobreza y ya no piensa en superar la pobreza. El indicador económico ya no es superación de pobreza. El indicador económico más importante para China hoy en día se llama calidad de vida y mide, entre otras cosas, no solamente lo bien que vive la gente, sino la tranquilidad con la que vive la gente, la tranquilidad que le puede brindar su estado. ¿Sí? Y eso acá en nuestro subdesarrollo no va a parecer mucho peor cuando los periodistas son más que unos informadores y unos analistas, unos terroristas que quieren mantener al país en un estado de enervación continua. Es muy delicado y muy subdesarrollado eso. Sí, y obviamente, como tú lo mencionas, hechos legales no pueden ser entendidos como pruebas de un hecho ilegal. Lo que hay que demostrar es el destino de esos recursos fue destinado, valga la redundancia, a, digamos, empresas o contratos corbata o, digamos, se desapareció por completo el dinero al punto de que también convierten en pruebas todas las sesiones de la comisión tercera, que es la Comisión de Crédito Público, donde la integran 8 congresistas, 5 representantes a la Cámara, transitoriamente 2 curules de paz y 3 senadores, son los que están pues mencionados en este escándalo. Y lo que muestran como pruebas es que esa comisión sesionó 6 veces y aprobó 3 operaciones de crédito que ascienden a más de 3.500 millones de dólares, y las filtraciones publicadas hasta ahora aportan pruebas comprometedoras de que el gobierno entregó proyectos mermelada a cambio de esas aprobaciones. René, yo quiero ser aquí un poco crítico y un poco, digamos, la gente no es tonta tampoco. No. Nosotros, el presidente de la República sacó a la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, que estaba haciendo un buen trabajo, del cual pues tú, digamos, has tenido una posición, bueno, ya tuvo una posición, digamos, muy transparente de renunciar a su cargo mientras se daban las investigaciones. Yo pregunto, si ella hizo lo mismo, si el presidente le pidió la renuncia a Sandra Ortiz simplemente porque aparece mencionada en el escándalo, todavía no hay pruebas, todavía no hay absolutamente nada más allá de lo que ha dicho Olmedo, ¿por qué no hace lo mismo con las personas que están mencionadas en aparecen nuevas personas mencionadas en este escándalo, en este caso el ministro de Hacienda Bonilla, el señor del DNI, el señor Carlos Ramón González, que para mí es, digamos, el presidente de la República debe sacudirse de un poco de ratas, eso hay que decirlo. Yo, Personas que yo opino lo aprovecharon mismo. este Digamos que pro con el ministro sí tendría un poco más de cautela porque de todas maneras la hacienda y la economía del país son algo más delicado de hacer. Pero yo creo que en cierta medida sí Petro a veces es perezoso y lento para sacudirse de personas. Por ejemplo, lo que pasa con Laura Sarabia, ¿sí? Que tantas veces lo hemos criticado y que tantas veces lo hemos dicho. ¿Sí? Yo entiendo que hay una presunción de inocencia, que sería genial que la justicia llegara hasta el final, pero al presidente a veces le hacen falta esas acciones populares rápidas que le ayuden a sacudirse. Lo que pasa es que tal vez en el no dejarse quitar poder, tampoco quiere estar haciéndole caso a todo el mundo. O sea, que lo que diga la exacto, prensa de una vez se haga, ¿sí? Porque entonces exacto. eso le quitaría poder, le daría el poder real a los medios de comunicación y eso significaría en cierta medida una pérdida de legitimidad de quién es y quién tiene que poner y quién no tiene que poner. ¿Sí? Petro tuvo a mí también me parece una falla, yo me acuerdo la primera vez le pidieron la renuncia al SAR anticorrupción, al señor que maneja la agencia anticorrupción, y finalmente el tipo no renunció y se quedó y siguió en el gobierno y se supone que es uno de los que tiene que estar destapando el gigante escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y hay una cosa que ya ha dicho Carrillo que sí es muy cierto, y es que
el ejercicio no solamente es de purgar al gobierno, sino de purgarnos nosotros como colombianos de qué clase de personajes son los que escogemos y qué clase de comportamiento tenemos. Porque hoy nos rasgamos las vestiduras por lo que pasa, pero el sábado nos estábamos colando en el estadio, el domingo nos estábamos colando en el estadio, a final de año estamos viendo cómo compramos al profe para poder pasar la materia, en el Transmilenio nos estamos colando, a la hora de comprar algo estamos buscando cómo tumbar al otro. Entonces digamos que también ahí hay un ejercicio social muy grande que hay que hacer para transformar sociedades, para entender cómo nosotros también como individuos somos quienes tenemos que transformar una sociedad, ¿sí? Jaime Garzón lo decía, ¿sí? La gente aquí no utiliza las direccionales, se pasa el semáforo cuando medio va cambiando a rojo, y esos son indicadores de qué tipo de sociedad tenemos y de qué tipo de sociedad queremos construir, y finalmente eso es lo que vamos a recibir. Eso sí tiene mucho que ver con el entramado general de nuestra sociedad. Así es. Creo que al principio del gobierno, el presidente sí, digamos, se movía al son de pronto de lo que denunciaban los medios de comunicación. Yo no sé si usted se acuerda, una denuncia que hizo el señor Daniel Coronel sobre la que iba a ser la nueva ministra de las TIC, que era Mary Janet Gutiérrez. Sí, Y el presidente al final no la nombró no por la una nombro. denuncia de corrupción. Pero yo creo que sí, das en el clavo en el análisis con el tema del juego de poder, de que cada vez que los medios de comunicación digan algo sobre un funcionario, entonces el presidente despídalo. Es como, digamos, qué cosas no se han dicho, por ejemplo, de Daniel Rojas, qué cosas no se han dicho del ministro de Defensa, imagínense, el presidente cambiando al ministro de Defensa. Y también me parece muy bien lo que dices frente al el tema de la cartera de Hacienda. ¿Cuántos, o sea, si yo te pregunto a ti, ¿quién sería el reemplazo de Hacienda? Yo por lo menos no tengo a nadie. O sea, no se me viene nadie a la mente, really, nadie. Tal vez porque soy un desconocedor de los personajes económicos, tal vez conocemos muchos, pero que son de derecha, que están en ese lado, que son graduados de universidades, wow, que tienen doctorados, economistas, analistas, pero que un economista como Bonilla o como Ocampo, que si bien tampoco era progresista, pues encajaba un poco en lo que quería el presidente Gustavo Petro, establecer un modelo de un capitalismo progresista, y Ocampo un poco se amoldó, pero no tengo en mi mente en estos momentos un economista que pudiese reemplazarlo. No, realmente, digamos que puede que sí haya economistas, inclusive como el mismo Campo, ¿sí? De una línea keynesiana, de una línea que entiende el bienestar social como parte del capitalismo. El otro problema que hay ahí es que usted no solamente puede nombrar a alguien técnicamente bueno, sino que tiene que nombrar a alguien que se sepa mover políticamente, ¿sí? Ese es un gran dilema cuando usted nombra a un ministro, porque el tipo tiene que conocer del tema, pero tiene que moverse políticamente, entender las movidas políticas, que tal vez eso sí fue lo que le pasó al profesor Ocampo. Si usted lee los trinos del profesor Ocampo hoy en día, apoyan gran parte de las medidas que se toman en el gobierno, gran parte de las medidas que se toman en el gobierno, las apoya el propio Ocampo. El dilema es hasta dónde se puede mover políticamente y hasta dónde reconoce cómo se mueve la política en el país, porque ahí es donde usted puede perder, ¿sí? No encontrar los caminos que realmente necesita para poder imponernos, no, sino para poder mover esos hilos políticos que le van a permitir gestionar, y puede caer en trampas de corrupción. O sea, usted puede terminar firmando vainas que lo embalan, y en eso también hay que saber mucho de administración pública. Entonces, digamos que ahí sí toca con bastantes pinzas. Yo no podría darte nombres certeros en este momento, pero de que los hay de todas maneras, sí los hay. Sin embargo, la tarea que ha hecho Bonilla ha sido una tarea muy buena, no solamente en el sentido de recuperación económica y crecimiento económico, sino también en el sentido del manejo político que le ha dado a su cartera y a la forma en la que puede administrar la cartera, ¿sí? Porque ahí hay que saber firmar, hay que tener mucho cuidado en saber firmar. Y otra cosa que a mí se me hace que es importante, y hay una gran diferencia entre Bonilla y el propio Campo, es que Bonilla estando en el campo, o sea, estando acá, la academia lo distancia a uno mucho de la realidad. Entonces, estando acá, conoce un poco más las necesidades económicas y mira que la economía no es solamente los números y el cálculo, hay que entender de geografía, climas, hay una vaina que
se llama geografía, ay, ¿cómo se llama esta vaina? Geografía humana, y es entender qué tipo de personas tienes, cómo son los grupos de personas que tú tienes, en dónde están ubicados y de qué manera interactúan esas personas con el medio ambiente. Entonces, conocer bien cómo son las comunidades rurales, cómo son las comunidades urbanas, cómo son las comunidades indígenas, son muy importantes, ¿sí? Es muy importante. Yo no vería, por ejemplo, a Mr. Taxis en una cartera de Hacienda. No tiene ese conocimiento y ese bagaje, ¿sí? Vería mucho más fácil al profe Kalmanovich. Sin embargo, Kalmanovich no está tan en la agenda social y está muy alineado con las ideas del centro.